Chile está considerado entre los países más desarrollados de Latinoamérica. Sus avances en la calidad de vida y educación han puesto a Chile a destacar sobre los demás países latinoamericanos. Descubriremos todo el poder que tiene Chile en sus 10 aspectos más importantes, cómo se encuentra actualmente y su rol en el mundo en los próximos años. Empecemos. Población. Actualmente Chile tiene una población estimada de 17 millones de habitantes. Por contraste, Perú tiene casi el doble de población y Colombia el triple. El 35% de la población chilena vive en el área urbana de Gran Santiago. En la última encuesta realizada a la población chilena, el 59% se declaró blanco, el 30% mestizo y el 6% indígena. Dentro de aquel porcentaje indígena, existen muchas culturas representativas indígenas de Chile, como los aymara, atacameño, cahuéscar, cola, mapuche y demás. Al igual que la Argentina, Chile recibió una migración estimada de entre 3 a 5 millones de europeos a partir de 1850, especialmente españoles, franceses y alemanes, siendo la presencia española la más importante, aunque su auge se dio en la época de la colonia. En 2011, la Cámara Chileno-Alemana determinó que el 3% de la población chilena tenía antecedentes alemanes. Territorio. Chile es el país más largo del mundo, con 4.329 kilómetros de longitud, que equivalen a la 10ª parte de la circunferencia de la Tierra. Además, es también uno de los más angostos, con 180 kilómetros en promedio. Con Argentina, comparten más de 5.000 kilómetros de frontera común, la tercera frontera más larga del mundo, luego de la frontera de Estados Unidos con Canadá y Rusia con Kazajistán. Chile limita con Bolivia en 860 kilómetros y con Perú apenas en 171 kilómetros. Chile está dividido en 5 grandes regiones: el norte grande, el norte chico, el norte central, zona sur y la zona austral. En la zona norte, el clima es desértico. Es aquí donde está ubicado el desierto de Atacama, el desierto no polar más árido del planeta. En este desierto llueve en promedio una vez cada 10 o 15 o hasta 40 años. Han pasado periodos seguidos de hasta 400 años sin llover. Chile, además, es el país más sísmico del mundo. En su territorio tuvo lugar el terremoto más fuerte registrado en la historia, de 9,6 grados en la escala de Richter, en Valdivia, en el año 1960. Agua. Chile es el 14º país con más reservas de agua del planeta, unos puestos más arriba que Argentina. Las razones son evidentes. Chile tiene la cordillera de los Andes, la más larga de América, que en sus entrañas acumula agua congelada. Las reservas de agua de Chile se estiman en 922 kilómetros cúbicos de agua. Chile tiene uno de los perfiles costeros más largos del mundo, con más de 6.000 kilómetros de costa. Los glaciares chilenos, especialmente en el sur, son reservas de agua estratégica para las próximas décadas. Chile mantiene el reclamo de los territorios antárticos en conjunto con la Argentina, que reclaman territorio compartido y se reconocen mutuamente sus reclamaciones, conocida como la Antártida Suramericana. Chile y sus glaciares son de gran importancia geopolítica en el futuro, ya que de aquí en algunas décadas las principales reservas de agua dulce estarán concentradas aquí. La corriente de Humboldt es la responsable por las aguas frías que bañan las costas chilenas. Cuando ocurre el fenómeno del Niño, se produce más evaporación y por lo tanto más inundaciones. El agua fría de la corriente de Humboldt es la responsable que el desierto de Atacama exista en primer lugar, y este desierto tiene una importancia enorme, como veremos a continuación. Ubicación. Chile es uno de los países más privilegiados del mundo para observar el cosmos. De hecho, el desierto de Atacama es el sueño de todo astrónomo para construir su propio telescopio allí. Esta ubicación es la mejor en el planeta para observar el universo, por 3 principales razones. La primera es que el desierto de Atacama tiene uno de los cielos más limpios y claros del planeta, con lluvias que toman décadas en tener lugar. La segunda es que la altura hace las condiciones ideales para tener la menor interferencia posible de la atmósfera. Y la tercera es que Chile ha sido uno de los países más prósperos para hacer inversiones, razones por las cuales los observatorios internacionales construyen aquí sus telescopios. De hecho, en Chile están la mayoría de los telescopios más grandes, poderosos y costosos del planeta. Actualmente, el que será el telescopio óptico más poderoso del mundo, LLT, con tamaño de un estadio de fútbol y un costo de 950 millones de dólares, está siendo construido con una ingeniería súper precisa en Chile y se espera que
que esté funcional en 5 años. En 2025 se estima que Chile albergará la mitad de los observatorios astronómicos del planeta. Inversiones. Retomando el punto anterior del por qué Chile es el destino preferido para que los astrónomos hagan sus inversiones, es que Chile es un país económicamente estable, y desde su retorno a la democracia en 1990, el país se ha despertado como uno de los países más prósperos de Latinoamérica. Chile es el segundo país con mayor cantidad de inversión extranjera directa en Sudamérica, después de Brasil, siendo evidente que es un destino preferido para los inversionistas. Chile es el quinto país más abierto en el mundo a las importaciones e inversiones extranjeras, siendo Estados Unidos el primero. Los principales inversionistas en Chile son en el orden que sigue: Estados Unidos, Países Bajos, España, Canadá, Reino Unido, Japón, Bermudas, Brasil y Luxemburgo. El sector minero absorbe el 44% de las inversiones, siendo el primer sector. Los sectores que le siguen son el sector de servicios con el 17% y el de electricidad y agua con más de un 10%. Minería. Chile es mundialmente reconocido como uno de los principales países con reservas minerales del mundo. Chile tiene hasta ahora las reservas de cobre más grandes del planeta. El país es el primer productor mundial de cobre, superando a los siguientes 4 países productores que son China, Perú, Estados Unidos y el Congo, juntos. Chile produce lo mismo que estas 4 naciones juntas, y todavía se estima que el 55% de las reservas aún siguen intactas. Cálculos indican que estas podrían aportar 80 años más de explotación minera. El cobre, de la misma manera, representa aproximadamente un 50% de las exportaciones chilenas del total. Chile también se destaca por sus rocas y minerales industriales, que son importantes y relevantes para el sector químico industrial, construcción, minero metalúrgico, agroindustrial y la preservación del medio ambiente. Aparte del cobre, también existen otros minerales importantes como el molibdeno, oro, plata, hierro, manganeso, plomo y zinc. Ciudades. Santiago de Chile es la capital chilena y acumula más de un tercio de la población chilena. 1 de cada 3 chilenos vive en el Gran Santiago, llamado así por la zona metropolitana y sus áreas aledañas. Estimaciones calculan que la población de la región metropolitana es de 7.300.000 habitantes, entre las ciudades más grandes e importantes de Latinoamérica. De hecho, Santiago de Chile es la quinta ciudad más importante e influyente de Latinoamérica, basado en su poder económico y político. En la capital está la Casa de la Moneda, el símbolo ejecutivo de la nación, donde reside el presidente, mientras que en Valparaíso está su Congreso, siendo uno de los pocos países en donde sus poderes están separados en una ciudad que no sea la capital nacional. En Santiago de Chile está el rascacielos más alto de Latinoamérica, la Gran Torre Santiago, que es parte del proyecto inmobiliario Costanera Center. Valparaíso es también un destino importante para el turismo del país. Ejército. El ejército chileno posee uno de los mejores tanques en el planeta, los Leopard 2A4 y los Leopard 1B. En total hay más de 140 Leopard 2A4 y más de 100 Leopard 1B. Antes tenía 200 Leopard 1B, pero vendió a Ecuador justamente esos 100. El ejército chileno tiene aproximadamente 80.000 soldados y 60.000 reservistas. Sus fuerzas aéreas están entre las mejores del continente, con aviones modernos y tecnología actualizada. La Armada chilena está clasificada como la 4ª mejor de Latinoamérica. Esto se debe a la tecnología introducida recientemente de sus fragatas y submarinos. Chile tiene varias fragatas de origen británico. Estas le dan una ventaja con respecto a sus países vecinos de la región. Chile ha sufrido un recorte de su presupuesto militar por la caída de las materias primas, especialmente el cobre, por lo que se ha visto afectado su posición en la escala de poder militar. Pero se estima que una vez los precios se normalicen o el Estado destine más presupuesto, volverá a subir algunos puestos. El presupuesto militar de Chile es de 5.400 millones de dólares. Gobierno. El actual gobierno es el de Michelle Bachelet, que fue presidenta en un periodo anterior. Después fue electo el presidente Sebastián Piñera y después Bachelet fue electa nuevamente. La razón de esta alternancia es que en Chile no se puede optar para la reelección inmediata, se debe por lo tanto esperar que pase un término. Actualmente, la presidenta Bachelet tiene índices de aprobación sumamente bajos, sumado al grupo de estudiantes chilenos que exigen mejoras en el sistema educativo. Su gobierno se ha visto manchado por escándalos de corrupción por el caso de su hijo. A pesar de esto, Chile es el segundo país menos corrupto de Latinoamérica y de igual manera
es la segunda democracia más fuerte y estable de la región, por lo que la democracia chilena, a pesar de sus fallos, es un ejemplo para los demás países de la región. Economía. Chile es la sexta economía de Latinoamérica. Sin embargo, la principal diferencia con los demás países de la región es que Chile tiene un nivel de desarrollo mucho más alto. El PIB per cápita de poder adquisitivo de Chile es de $24.000, el más alto de Latinoamérica. Es decir, el ingreso promedio de un ciudadano chileno es de $24.000 al año, mientras que por ejemplo en Ecuador es de $11.000, la mitad que en Chile, y en Bolivia es de $6.000, es decir, 4 veces menos. Chile es una economía avanzada, considerada una economía de ingresos altos por el Banco Mundial, junto a las economías de Uruguay y Argentina, considerados los 3 países más desarrollados de Latinoamérica. Chile, además, posee buenos puntajes en el riesgo país, que es una medida de calificar la capacidad de pago del país. Por lo tanto, Chile se muestra como un país con capacidad financiera y de pago. Chile es la economía más dinámica de Latinoamérica. En el año 2016 le quitó este puesto a Colombia. La economía chilena obtiene índices remarcables en aspectos como la competitividad, libertad financiera y desarrollo. Su capital es la segunda ciudad más competitiva del continente, según el último informe de Naciones Unidas, basándose en el índice de desarrollo humano. Chile es el segundo país con mejor puntuación en este aspecto. Sumado a su economía competitiva, es considerado el país más desarrollado de Latinoamérica, al que le sigue justamente Argentina y Uruguay. Sus altos estándares de vida, a comparación del resto de Latinoamérica, le otorgan una ventaja clara. Sus ciudadanos no necesitan visa para ir a Europa ni a Estados Unidos. No se puede negar que la importancia de Chile en un mundo más competitivo es esencial y que será uno de los próximos actores mundiales en las próximas décadas. Estos fueron los 10 aspectos más importantes de Chile. Espero les haya gustado el video. Si no lo estás aún, suscríbete para ver más videos similares. No te olvides de comentar abajo el próximo país que desees que salga. Nos vemos hasta el próximo video. Un gran abrazo. No sé si escuchan, pero gritan: el pueblo unido jamás será vencido. Están todas las estatuas que conocemos en Plaza Italia llenas de gente hasta arriba. Los paraderos de las micros, de los buses, son prácticamente asientos donde la gente ha subido por masa hasta arriba. La jornada de hoy fue una jornada donde se notó en la calle que la gente se estaba preparando para venir a esta marcha. Se fueron pasando los datos de en qué refugios, en qué lugares podían resguardecerse, qué tipo de preparados había que usar para poder resistir los gases lacrimógenos y los agentes irritantes que tira la policía para poder dispersar a la gente. Impresionante en la farmacia, la gente comprando antialérgicos, bicarbonato, haciendo sus preparados en la calle para poder tener estos aspersores de agua en caso de que haya represión. La vista que tenemos desde acá, una azotea en plena Plaza Italia, por el colapso de las transmisiones de los celulares, la señal es muy intermitente. Sin embargo, pueden estar viendo que son realmente miles de personas con banderas chilenas, con banderas que hacen alusión al pueblo mapuche y sobre todo con muchísima unida con policía de investigaciones y carabineros reprimiendo en plena tarde las manifestaciones que se están dando en plena Alameda, en la calle más importante de la capital chilena. Manifestaciones que se están repitiendo en otras partes del país, en otras regiones y con mucha más fuerza. Si bien en la noche las manifestaciones han bajado y los saqueos han bajado, las manifestaciones durante el día continúan y la represión es muy fuerte. Mucho gas lacrimógeno, no se puede respirar bien. En este momento ya casi estoy a punto de llorar por lo difícil que es trabajar en estas condiciones. La huelga se mantiene y la CUT, la Central Unitaria de Trabajadores, el sindicato más importante de trabajadores de Chile, llamó a una detención de las labores, y algo que fue aceptado por importantes sectores económicos, como por ejemplo el sector portuario y Codelco, el sector minero. Vamos a ver cómo se desarrollan estas movilizaciones y este paro, que sin duda va a tener un fuerte daño en la economía del país.
Economía en France 24 me acompaña como siempre en el estudio María Camila Hernández. María Camila, buenas noches, bienvenida. Empecemos hablando del informe de competitividad global. ¿Qué novedades trae este informe, María Camila? Bueno, este informe del Foro Económico Mundial para medir la competitividad de 140 países tiene una nueva metodología ajustada a las exigencias de la cuarta revolución industrial. El informe incluyó aspectos que ahora son más determinantes para que una economía sea competitiva, tales como la innovación, el capital humano, la resiliencia y la agilidad. Temas que son necesarios para hacer buen uso de los avances tecnológicos. Según el Foro Económico Mundial, uno de los hallazgos más importantes es que en general hay una debilidad en el proceso de innovación, desde la generación de una idea hasta la comercialización del producto final. En los primeros puestos están Estados Unidos, Singapur, Alemania, Suiza y Japón, todos países de altos ingresos que obtienen altos puntajes en los aspectos tradicionales del ranking, tales como estabilidad macroeconómica, infraestructura, educación y salud. En Latinoamérica puntea Chile, después van México, Uruguay, Costa Rica y Colombia. El informe destaca que Latinoamérica afronta amenazas como un mayor proteccionismo de Estados Unidos, la crisis de Venezuela, la incertidumbre política en algunos países y los efectos de los desastres naturales, además de la inseguridad y debilidad de las instituciones que siguen siendo constantes en la región. Ahora cambiamos de tema y hablamos de una de las noticias del día, el comercio de la venta de marihuana recreativa. Usted nos trae algunas cifras, por supuesto, esto en Canadá. Sí, así es, y si bien se trata de una implementación controversial, por lo menos en el aspecto médico, en cuanto al aspecto económico, los pronósticos son muy buenos. Según cálculos de Deloitte, tan solo en el primer año las ventas podrían dejar unos ingresos por 4.000 millones de dólares. Los usuarios, de acuerdo con varios sondeos, estarían dispuestos a pagar un poco más por comprar un producto legal, lo que aumentará el gasto en aproximadamente 58%. Las que mayores ingresos percibirán serán las provincias canadienses, a las que les corresponde el 75% del impuesto de 1 gramo o el 10% de la venta, lo que sea mayor, mientras que al gobierno federal le corresponde el 25% de este impuesto. Además, se dispusieron 210 millones de dólares para la implementación y ejecución de la ley. Y otras dos cifras que les importan más a los usuarios: 4, el número de plantas que se pueden tener en la casa, y 30 gramos, la cantidad máxima que una persona puede llevar. Y yo me quedé con 4.000 millones de dólares, qué suma tan importante de dinero. Sí. Ahora hablemos de empresas. Netflix reportó fuertes ganancias. Sí, el servicio de proveedor de televisión tuvo ganancias de 1.077 millones de dólares entre enero y septiembre, 3 veces más de lo que ganó en el mismo periodo del año pasado. Netflix sumó 7 millones de usuarios entre julio y septiembre, con lo que llegó a 137 suscriptores en todo el mundo, un poco más de 58 millones de ellos en Estados Unidos. Ahora la meta de la compañía estadounidense es sumar 9,4 millones de usuarios más en lo que queda del año. Y para seguir creciendo, Netflix planea invertir 8.000 millones de dólares en nueva programación. Por supuesto, la acción en Wall Street siguió subiendo y ya suma un 78% de valoración en lo que va de este año. Vamos ahora a hablar de América Latina, porque la empresa Falabella hace una movida para crecer en el comercio electrónico. ¿Cuál es la movida? Bueno, pues la Bolsa de Santiago de Chile anunció que esta minorista subastará 70,7 millones de acciones con el fin de aumentar su capital. Esto con el objetivo de comprar el sitio de comercio electrónico Linio para poder competir con los gigantes de comercio electrónico como Amazon y Alibaba. De acuerdo con la cotización actual de las acciones de Falabella, la operación será de unos 550 millones de dólares. La empresa chilena tiene actualmente una fuerte presencia física en Argentina, Brasil, Colombia, México, Perú y Uruguay, y ahora busca fortalecer también su presencia virtual. Indicadores, María Camila. Bueno, Wall Street no tiene mucho movimiento. Los principales indicadores cierran a la baja: el Dow Jones, el Standard & Poor's 500 y el Nasdaq Compuesto de Tecnología. Lo mismo vemos en Europa: cierres rojos para el indicador de Londres, el DAX alemán y el CAC 40 francés. El Nikkei 225 de Asia cierra al alza, y vemos cierres a la baja también en Latinoamérica para el IPC de México, el Merval de Argentina, el IPSA de Chile y el Índice General de Lima. Muy rápidamente la cifra del día, María Camila. 2.400 millones de dólares, las remesas de Venezuela en el 2018, 60% más que el año pasado. Gracias, María Camila. Buenas noches a ustedes. Gracias. Continúe con nosotros. Estamos en un contexto internacional más
complejo. Lo dice el ministro de Hacienda. Los empresarios lo confirman. El Brexit, la guerra comercial entre Estados Unidos y China, tienen enormes consecuencias económicas. Y el propio Banco Central enciende las alertas. Los análisis sobre la probabilidad de una recesión en Estados Unidos han ido mostrando un aumento de esa probabilidad. El mundo está más convulsionado, la economía sopla con vientos menos favorables este 2019. Tema que se abordó en el primer seminario económico del año. ¿Cuánto impactan los nubarrones internacionales a Chile? Con el shock negativo de la minería en enero y casi con seguridad en febrero vamos a tener un primer trimestre algo más débil para el PIB total. La minería por ahora sufre el remesón. El precio del cobre no repunta del todo y las proyecciones generales caen. Se espera que el mundo crezca el 2019 un 3,5%, el mismo pronóstico del ministro de Hacienda para Chile, aunque cree que alcanzar esa cifra sería un logro. Esperamos que cuando llegue la primavera tengamos también mejores aires y mejores vientos económicos. ¿Suena como brotes verdes eso? ¿Suena como... No, yo me cuido mucho de eso. Un 2019 que iría de menos a más, un año donde las reformas también jugarán un rol central, una de ellas la de pensiones. Estamos dispuestos a avanzar en esa dirección con cargo al empleador y con la gradualidad que es necesaria para minimizar el efecto que esto tiene en el mercado del trabajo. Habla de la cotización obligatoria. Hoy es el 10%. El gobierno propuso elevarla al 14% en 8 años, pero ahora se abre a subirla al 18% hacia el 2035. ¿Y lo pagarían las empresas? Por supuesto que hay costos que suben para la empresa, pero hay que verlo en términos globales. ¿En términos globales en qué sentido? Cuando hablamos de pensiones, hay un desafío clarísimo, ¿no es cierto?, de que Chile debe subir las pensiones para sus jubilados. Pensando en el mediano plazo, el 18% puede ser incluso poco. Y vamos a necesitar más, no solo ahorro privado, sino que ahorro público. Y vamos a tener que repensar nuestro sistema de seguridad social pensando en que el mercado laboral del futuro es distinto al presente. Proyecciones, propuestas y desafíos. El año económico ya comenzó y se espera que sea un poco más turbulento que 2018. La baja. ¿Y qué pasa entonces ahora con la estimación que tiene actualmente el gobierno? El Ministerio de Hacienda, ¿cierto?, mantiene una estimación de crecimiento para este año 2019 de un 3,8%. Algunos economistas incluso son más optimistas y dicen que el país podría crecer un 4% este año, pensando en si China y Estados Unidos llegan a un acuerdo comercial. ¿Es muy optimista pensar que el país pueda crecer un 3,8, 4%? Me parece que un 4% hoy, no es algo descartable. Un 5% es mucho menos probable, por cierto. Pero si pensamos en una cifra, un 4%, yo lo pondría hoy día más bien en un escenario más bien optimista, ¿ya? Ahora, ¿es suficiente que se alivien las tensiones comerciales? Yo creo que no, creo que hay muchas otras cosas. Para llegar a 4% necesitamos una reactivación más rápida de la inversión, necesitamos que el mercado laboral muestre más dinamismo para que tenga impacto más rápido en el consumo, necesitamos también que Latinoamérica, por ejemplo, tenga algún crecimiento más rápido. No olvidemos, por ejemplo, el impacto que tuvieron los consumidores argentinos, brasileños sobre el retail local. Hay muchas cosas que deben pasar que hoy no la estamos viendo para llegar tranquilamente al 4%. Por eso mantengo el 3,5%. Ahora, respecto a las estimaciones oficiales, no podemos olvidar que hay algunas instancias en las cuales las autoridades revisan su escenario base. El Banco Central lo hace en los informes de política monetaria. Que vamos a conocer a fines de este mes de marzo. Uno de ellos es a fines de este mes y es probable que tengamos algunos cambios. Y el gobierno usualmente realiza las revisiones de su escenario base cuando presenta la ley de presupuesto y en la actualización que es a mediados de este año. O sea, ¿tú crees que ahí podría haber cambios? Si hoy tanto en el gobierno como en el Banco Central. De todas maneras, si nosotros pensamos, si el gobierno, por ejemplo, tuviera en su calendario la revisión de estimaciones el día de hoy, es altamente probable que esperaría un crecimiento económico más bajo de lo que esperaba en septiembre del año pasado. Ahora, también es cierto que el crecimiento no es
tan distinto de lo que está esperando el gobierno en el último informe. El gobierno estaba con 3,8, es probable que el número sea parecido a 3,5, pero creo que es bueno esperar la instancia oficial de revisión, que eso sería más o menos a mediados de año. Es altamente probable que tanto el gobierno como el Banco Central realicen un recorte en la estimación de crecimiento esperado para este año. Eso mismo, eso deberíamos esperar entonces en el IPOM del mes de marzo, que haya un recorte en el rango de crecimiento con respecto al IPOM que conocimos en el mes de diciembre. Yo esperaría más que eso. Esperaría una lectura del ciclo un poco distinta a la que tuvo, una evaluación del ciclo un poco distinta a la que tuvo el Banco Central en diciembre. Respecto del informe de diciembre, hoy tenemos menos presión inflacionaria, hay una economía algo más lento en el margen, por lo tanto es probable que el Central dé un mensaje que presente más cautela en materia de crecimiento, que presente algún recorte en la estimación de inflación o que se demore más la inflación llega a la meta, y obviamente eso tendría impacto en términos de la evolución de la tasa de política monetaria. Es probable que... Eso mismo, ¿cuántas alzas se esperan para este año, si es que se espera alguna por parte de ustedes? En el informe anterior, el Central esperaba, no descartaba llegar al 4% a fin de este año. Nosotros creemos que hoy hay elementos que incluso justifican no mover la tasa este año. Y si uno piensa en seguir subiendo la tasa, a lo más 25 puntos. Pero me cuesta ver... un alza, digamos, durante a lo este más año. un alza. Me cuesta ver que hay elementos que justifiquen mucha más alza de tasa. La tasa hoy día no está en un nivel neutral. La tasa neutral es cercana al 4%. Pero la pregunta ¿es necesario apurarse para llegar a la tasa neutral? Creo que hoy la respuesta es no. Por eso el Central tiene mucho más tiempo para esperar, para mantener la tasa y volver a implementar, a continuar el proceso de normalización una vez que tengamos una aceleración de crecimiento del empleo y de la inflación. Ahora volvemos al IMASEC y ver las estimaciones que tienen para el IMASEC del mes de febrero, que vamos a conocer, ¿cierto?, a principios de abril. ¿Cómo deberían dar en línea con lo que ocurrió con este 2,4? ¿Qué es lo que esperan ustedes? Nos faltan algunos datos todavía para tener una estimación mucho más puntual, pero no deberá ser tan distinto, ¿ya? Es importante tener en consideración que más allá del IMASEC de febrero es altamente probable que el crecimiento del primer trimestre no sea muy distinto del 2 algo por ciento. Es probable, por ende, que el primer trimestre sea el más débil en términos de crecimiento interanual. O sea, ya los siguientes trimestres debería empezar a repuntar el crecimiento Pero hay efectos económico. de base de comparación y además está la expectativa de que la inversión comience a acelerarse y que también el consumo tenga un mayor dinamismo, pero siempre y cuando el mercado laboral comience a mostrar más dinamismo, que es un tema pendiente. Todavía es una expectativa, no es una realidad. Ahora, el ministro de Hacienda durante esta jornada, ¿cierto?, revisando la cifra de IMASEC del mes de enero, también anticipó una nueva caída en la minería en el mes de febrero debido a los estragos, ¿cierto?, que generaron las lluvias en el norte del país. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Esto también va a tener entonces Por supuesto, eso tiene impacto, pero son impactos transitorios y la caída de un mes se compensa con aumentos de otro. No nos quedemos los datos puntuales. O sea, a ver, de alguna manera, la caída que podríamos tener en el crecimiento del mes de febrero es transitoria, hay efectos climáticos, por eso es bien importante que un poco lo que dije al comienzo de la entrevista, vayamos monitoreando el IMASEC no minero, que eso es una medida más limpia de crecimiento, del impulso subyacente que tiene la economía. En febrero vamos a tener una caída en el crecimiento, pero parte de eso va a ser transitorio, pero insisto, es altamente probable que las cifras del primer trimestre sean las más bajas del año por un tema de base de comparación. Pero llegar al 3,5 implica aceleración, implica harto trabajo, implica reconocer también que la pista se va a ir poniendo un poco más pesada los próximos meses. Se ve complejo entonces el escenario. Es desafiante. Llegar al 3,5 implica aceleración en un contexto donde es probable que Estados Unidos se desacelere más. No es descartable una recesión en Estados Unidos el próximo año. No es claro tampoco, digamos en Latinoamérica, que Brasil vaya a ser totalmente exitoso de manera muy rápida en la implementación de la reforma. Hay bastantes dudas con Argentina también. La caída del precio del cobre tiene impacto en otros países de la región como Perú.
Entonces hay hartos temas externos que no particularmente nos están ayudando. O sea, con este escenario que tú planteas, Rodrigo, ¿no basta solamente con un repunte de la inversión para este año aquí en nuestro país, para impulsar el crecimiento? El repunte de la inversión es algo que es absolutamente necesario. La inversión genera acumulación de stock de capital, y ese stock de capital es algo necesario para que la economía tenga un aumento en la capacidad de crecimiento. Y no olvidemos que la inversión estuvo cayendo durante 4 años consecutivos, entre incertidumbre, entre temas locales, entre el término del ciclo minero. Entonces hay algo natural, y hay que tener harto ojo con esto, que después de 4 años de caída de la inversión, al menos tiene que existir una recuperación de la inversión por reposición, básicamente capital depreciado, maquinaria y equipo, y eso lo estamos viendo hoy. Pero lo pendiente hacia adelante es que los proyectos de inversión minera, por ejemplo, finalmente se materialicen. Y que generen empleos, como decía hace unos días atrás. Para allá iba justamente. Lo mismo en materia de energía, infraestructura, concesiones. Mira, si uno ve, por ejemplo, la cartera total de proyectos, de acuerdo a los datos del Ministerio de Economía, estamos hablando de cerca de 60.000 millones de dólares. Minería es algo parecido a la mitad de eso, y hay montos importantes en energía, también en infraestructura, que esos son proyectos nuevos. En la medida que no tengamos solamente inversión por reposición, sino que la entrada de nuevos proyectos, eso eventualmente estaría generando un impulso adicional en el mercado laboral, en el empleo, en el consumo, por ende en crecimiento, que lograría mitigar el deterioro del escenario externo y de esa manera mantener una tasa de crecimiento como la que estamos esperando. Volviendo al tema, siguiendo con el tema del crecimiento económico, el economista jefe del Banco BCI dice que los efectos de un acuerdo, un eventual acuerdo comercial entre China y Estados Unidos ya están incorporados. ¿Tú coincides con esa postura? Esos efectos son efectos más bien lentos, ¿ya? Cuando uno trata de internalizar, ¿ya?, el impacto que podría tener un acuerdo comercial en materia de crecimiento, eso toma algún tiempo. Otra cosa distinta es si está internalizado en los mercados o no, que es una discusión totalmente distinta. Si nosotros pensamos, bueno, eso está incorporado en el precio de los activos como la bolsa, las tasas de interés de largo plazo, probablemente algo de eso hay. Pero en materia de crecimiento económico, esos efectos se demoran un poco más en mostrarse de manera más material en las cifras. Creo que debemos estar conscientes, ¿ya?, que hay algunos elementos que van a poner la pista en términos de crecimiento económico un poco más pesada hacia adelante. Primero, hay una desaceleración que se espera en China. China es probable que este año crezca menos que el año pasado, menos que 2 años atrás, y que el próximo año crezca aún menos que este año. Es decir, China tiene una tendencia a la baja, cosa que es esperable, pero existe. Estados Unidos, estamos discutiendo si Estados Unidos puede entrar en recesión el próximo año. Esos elementos ya son suficientes para que la economía chilena tenga un impulso externo más bajo de lo que habíamos tenido el año pasado, que habíamos tenido años atrás. En el medio local, en la economía chilena, debemos estar conscientes que hay un crecimiento de la población que es más bajo. La gente en edad de trabajar la tasa de crecimiento de las personas en edad de trabajar es más baja de la que teníamos antes. Parte de eso está siendo mitigado por el efecto inmigratorio. Y la economía chilena tiene muchos proyectos nuevos en inversión, pero para que se materialicen se requieren despejar cierta incertidumbre, quizás impulsar cierta reforma. ¿Qué es lo que quiero decir? Que para impulsar el crecimiento se requiere harto trabajo local para poder mitigar y compensar los impactos que tenemos desde el resto del mundo. Rodrigo, ya que tocaste el tema de las reformas desde el gobierno, en los últimos días hemos visto que han hablado bastante sobre todo de la reforma tributaria y la importancia que tiene para el crecimiento económico. ¿Es tan así? ¿Es tan relevante en el fondo que se apruebe esta reforma para que se mantenga un crecimiento económico como el que hemos visto ahora en el largo plazo? Mira, Chile debe tener esa discusión. Y la debe tener porque es innegable que un sistema tributario eficiente, un sistema tributario claro, que se entienda bien, obviamente tiene impactos positivos en términos de inversión. Por lo tanto, si existen señales de mejora, el espacio de mejora, mejor dicho, más que señales, si existe el espacio para mejorar, obviamente que hay que profundizar en eso, y creo que sí hay espacio para tener un sistema que sea, digamos, más promotor de inversión. Pero al mismo tiempo, y creo que esto es lo que no podemos dejar de considerar, existen desafíos fiscales
en términos de reducción del déficit fiscal, en términos de estabilizar la deuda, hay un compromiso fiscal que realizó el gobierno de ir bajando gradualmente el déficit estructural. Obviamente los impuestos juegan un rol en eso. Por lo tanto, aquí no estamos hablando simplemente de subir o bajar impuestos. Aquí lo que estamos hablando es tener un sistema más eficiente, un sistema que esté más en línea con las mejores prácticas a nivel global, pero no podemos descuidar el hecho que el país tuvo un incremento muy fuerte en la deuda, sobre todo en los últimos años. El país en los últimos 10 años tuvo un aumento de la deuda de casi 20 puntos del PIB. Eso no es sostenible a largo plazo. Por lo tanto, aquí hay una discusión que va más allá de la tasa de impuestos. Es en términos de sistema, en términos de complejidad, en términos del rol de la inversión, pero que además sea consistente con esta meta que tiene el gobierno de ir bajando gradualmente el déficit fiscal. Pero sientes tú que se han centrado mucho en una sola reforma, porque cuando hemos visto que hablan de crecimiento generalmente se refieren a la reforma tributaria. ¿Qué pasa con el resto de las reformas? Hay mucho que hacer hacia adelante. O sea, Chile tiene un desafío tremendo en materia de productividad, lo cual implica discusiones sectoriales, implica preguntarse de qué manera la economía puede presentar mayor o menor grado de diversificación hasta cosas sumamente micro, como tener, por ejemplo, una tramitación de permisos y licencias que sea más eficiente de lo que tenemos hoy día. Entonces, hay un desafío gigante en materia laboral, preguntarse de qué manera la legislación puede ir acompañando estos nuevos tiempos con más progreso tecnológico, etcétera. Pero es importante reconocer que hay que ir paso a paso. Hoy hay temas tributarios. Eso mismo, Rodrigo, ¿y se pueden abordar tantas reformas al mismo tiempo? Y ya conocemos pensiones, reforma tributaria, falta que presenten la reforma a la salud y también la reforma laboral. Más que la cantidad, la calidad de cómo se vaya realizando. Hay que ir teniendo las discusiones técnicas, con argumentos de largo plazo, paso a paso, y reconocer que hay algunas cosas que quizás son más urgentes que la otra. Creo que sí se justifica ampliamente tener un foco en materia tributaria hoy. Hay que revisar temas laborales, hay que ver temas de largo plazo relacionados con productividad, relacionados con la diversificación de la matriz en Chile, etcétera, pero hay que ir paso a paso. Lo importante es ir avanzando. Rodrigo, te agradecemos haber estado aquí con nosotros. Gracias por la invitación. Y a ustedes los dejamos invitados a seguir conectados aquí en latercera.com y pulso.cl. ¡Viva Chile! Contundente victoria de Sebastián Piñera en las elecciones presidenciales chilenas. El exmandatario ha sacado más de 9 puntos de diferencia en la segunda vuelta a su rival Alejandro Guiller. Nosotros tenemos fe en nuestro país, confianza en los chilenos y esperanza en que juntos vamos a construir un buen futuro para todos y cada uno de nuestros compatriotas. Guiller ha reconocido la victoria de su adversario, un triunfo impecable y macizo, ha dicho, e incluso se ha acercado al cuartel general de Piñera para darle la enhorabuena en persona. Durante la campaña, Guiller propuso la educación superior gratuita, una nueva constitución e incrementar las pensiones en un 20%. Ha contado con el apoyo de algunos sectores de la izquierda, aunque era visto por los electores como un candidato independiente, ha tenido el respaldo del partido de la actual presidenta, Michelle Bachelet. Piñera, que ha centrado la economía en el eje de su campaña, propone la simplificación del sistema tributario y un impulso al sector minero. Regresa al Palacio de la Moneda 4 años después con estas promesas y buscando acuerdos más que enfrentamientos, ha dicho. Ahora, esto es lo que se está viviendo ahora en Chile.
cabros! Cabros, esto es lo que está pasando ahora. ¡Casa en la casa! ¡Vengan para acá! Cabros, vénganse a Plaza Ñuñoa, estamos acá, está el desmadre, cabros, está la cagada. ¿Qué hacen ahí metidos en la casa? Fortnite. Ah. Buena cabro, buena Cris, pero Facundo, ¿cómo estáis? Cabros, vengan a Plaza Ñuñoa, estamos acá, estamos todos, cabros, vengan para acá. Buena Ryan, ¿cómo estás, bro? Buena Mati, Chris. Cabros, puse el código de creador y por eso ahora está la elfa acá. Buena Ran. Buena Juan Diego. ¡Paren de jugar! ¡Vengan a protestar! Hay poco. Sí, la calidad está mal, pero no sé cómo se ve. Tenemos para rato.